Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 95, versos 7 al 11. Y lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Dios y edificación de nuestras almas. Dice así la palabra del Señor: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masab, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Con la ayuda del Señor vamos a meditar bajo el tema: ¿por qué divagas? Amén. Dios conoce su pueblo, hermano. Y Él dice aquí que Él mismo Él dijo, pueblo es que divaga de corazón. Amén. Divagar es separarse del asunto del que se trata, o sea, del propósito, o separarse de Dios, o separarse de los caminos del Señor, en el caso nuestro. ¿Sí? El diccionario simplemente dice separarse del asunto que se trata. Pero nuestro asunto es la vida eterna. Nuestro asunto es caminar con Cristo, llegar a la meta final. Entonces sería separarse del propósito, o separarse de Dios, o de los caminos del Señor. También hablar o escribir sin concierto ni propósito fijo y determinado también significa divagar. Hablar o escribir sin concierto ni propósito fijo y determinado. O sea que se divaga cuando no hay propósitos, cuando no hay metas, cuando se vive por rutina, como por cumplir con algo o con alguien. Una palabra que se ha usado mucho estos últimos años: por protocolo. Así está la cuestión, así está establecido, estos son los puntos, hay que hacer así, así. Pero no hay un propósito definido, y en el caso nuestro, la meta final. Entonces se está viviendo así, como indiferentes, como ociosos, como conformes. Por ejemplo, el caso de David. El rey David divagó y cayó en adulterio, man. O sea que es una condición no recomendable. Tenemos que salir de esa condición de divagar, como dice, de corazón. No tiene que estar, si todas las cosas que se hacen para el Señor, dice el Nuevo Testamento en muchas partes, que se hagan de corazón para el Señor, pues obviamente también tenemos que estar en Cristo de corazón. Amén. David, por estar divagando, cayó en adulterio, en pecado, porque estaba ocioso, confiado. Mire, segundo libro de Samuel, capítulo 11, el verso 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, ese era el propósito de Israel,
del ejército, aún del rey, salir a la guerra, según esto, cada año en un tiempo definido, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Se paseaba, se levantó tarde, ¿ve? Estaba divagando de corazón y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Ve? Como no hay propósito, como no hay objetivo cuando se divaga, entonces se fija en otras cosas, aparecen otras cosas para hacer o para en qué poner nuestra mirada. También la ciudad de Lais, allí en el libro de los Jueces, en el capítulo 18, en el verso 7, divagaba esta ciudad o sus habitantes, y fue la causa por la que la tribu de Dan los invadieron. Si usted lee todo ese capítulo, se va a dar cuenta que era gente que estaba ociosa, sin propósitos, conformes, tranquilos, confiados, y vinieron los de Dan y los invadieron. Leamos el verso 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado. O sea que ese seguro es una falsa seguridad. Seguros quién sabe en qué, no en Dios. Seguros, ociosos y confiados, conforme a la costumbre de los de Sidón. Mire, sin que nadie en aquella región les perturbase en alguna cosa, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. ¿Ve? Si usted sigue leyendo, repito, todo ese capítulo 18, se va a dar cuenta que la tribu de Dan llegó hasta eso, porque esos hombres fueron enviados, los 5 hombres fueron enviados a expiar esas ciudades, porque era la costumbre para invadir, y vinieron los de Dan y los invadieron. Estaban divagando en su corazón, en sus vidas. Usted los ve, no había como algo fijo, alguna meta, un propósito, un anhelo de algo, ¿no? Estaban tranquilos, nadie los molestaba, nadie les decía nada, no tenían negocios con nadie, como dijéramos hoy en día, relajados. Como anda mucho pueblo de Dios, relajado. ¿Por qué se divaga? Dios dice la palabra, y dije, pueblo es que divaga de corazón. Pero el Señor da las razones, al menos algunas de ellas. Y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. O sea que una razón por la que se llega a divagar o a estar en esa condición de divagación, de ser una persona sin propósitos, no es no encontrarse centrado en lo que Dios quiere, es que no oye la voz de Dios. Porque ahí dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por no oír la voz de Dios, o sea, su palabra. Porque somos el pueblo del libro, pero estamos en el tiempo donde el pueblo del libro menos usa el libro, menos atiende a ese libro, menos se preocupa por saber qué dice y cómo lo dice para cada caso y cada persona.
O sea, no oye la voz de Dios. Amén. Y el Salmo capítulo 81, verso 11 y 12, mire el Señor lo que habla aquí. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Yo dejo con esta palabrita, hermano. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Esa es una consecuencia de divagar, que Dios lo deje. Amén. Eso es algo terrible. Dios dice de Efraín: Efraín es dado a ídolos, déjalo. O sea que Dios trató mucho con Efraín para que dejase ese pecado de idolatría, y llegó un momento en que no pudo y dijo: déjalo. Claro, ese no pudo entre comillas, porque Dios todo lo puede, pero está el libre albedrío suyo y mío. Como cuando usted está trabajando en algo, quiere hacer algo, intenta una vez, intenta otra, varias veces, y a lo último alguien o usted mismo se dice a sí mismo: deje eso, no insista, ¿para qué? Esa es esa clase de los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Hermano, que Dios lo deje a uno en las manos de uno. Dios tenga misericordia, hermano. Porque nosotros en nuestras manos nada somos y nada podemos hacer. Pero nosotros en las manos de Dios, Dios hace algo grande, hermano. Mire bien, por no oír su voz, los dejó. Segundo, por no conocer sus caminos, porque ahí dice: pueblo es que divaga de corazón, no han conocido mis caminos. O sea, la preocupación, la diligencia, el propósito de lo que se está viviendo. ¿Por dónde vamos marchando? ¿Hacia qué meta nos dirigimos? Entonces se divaga cuando se pierde de vista ese propósito, ese camino que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y empezamos a mirar otras cosas, a entretenernos en otras cosas, a ocuparnos en otras cosas y darle prioridad a esas cosas. Amén. Por eso mire Jeremías capítulo 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Se da cuenta? Es un llamado a no divagar en este camino, man. Porque dice: paraos, o sea, deténgase un momento, reflexione, analice bien, mire con detenimiento, y dice: y mirad, escudriñe, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Hacia dónde vamos? Dice inclusive: preguntad por las sendas antiguas. No son las nuevas ideas, hermano. No son las nuevas estrategias. No son cosas de ahora contemporáneas, acorde a la tecnología y al ritmo desenfrenado de este mundo, sino las sendas antiguas, lo que Dios dejó en su palabra. Pregunten, dice, pregunten, indaguen, averigüen. En otras palabras, métanse en el propósito. Y dice: ¿cuál sea el buen camino? ¿Cuál va a ser, hermano?
Para nosotros es fácil identificarlo, lo difícil a veces es como seguirlo, porque identificarlo es sencillo. Jesucristo lo dijo: yo soy el camino. Él es el camino, hermano. No hay otro camino, no hay otro lugar, otra ruta, otra vía hacia dónde dirigir nuestros pasos. No. Lo que este mundo ofrece y cosas que hay que hacer en este mundo se pueden hacer, algunas, estudiar una carrera, trabajar en una empresa, alguna cosa, tener proyectos aquí, está bien. Pero concerniente al reino de los cielos, a nuestra estadía con Él, a estar bien en el propósito, no divagar, el único camino al Padre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál sea el buen camino? Ese es. Y dice, y andad por Él. No es por otro, hermano. Solo así hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. No es en el dinero, no es en las riquezas, no es en el sexo, no es en el licor. No. No es en una religión, estar metidos como en una religión, como en una aparente vida espiritual. ¿Ah, usted qué? No, yo soy evangélico, yo voy a la iglesia, pero religiosamente. No es así. No, es andando en el camino, en Cristo. Hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿qué respondió el hombre? Lea el último pedacito de ese versículo de Jeremías 6:16. ¿Sí de lo que la gente dice? Puede que no lo exprese con palabras, pero con sus hechos y con su vida dicen: no andaremos. El Señor dice: andad por Él, y ellos dijeron: no andaremos. Así no lo diga con palabras, repito, pero con la actitud se dice: no andaremos. Amén. Con la indiferencia que se le presta a las cosas de Dios, a su palabra, viviendo reposado, indiferente, confiado y ocioso, o sea, divagando. Se dice: no, por ahí no, eso es muy aburridor, no me gusta. Es muy difícil, yo no entiendo, no tengo tiempo, estoy ocupado. Me he comprado unas yuntas de bueyes y voy a estrenarlas, voy a ver qué se hace. Acabo de comprarme una finca, es que puse un negocio, es que comencé a estudiar, es que acabo de casarme. En fin, muchas formas de decirle a Dios: no andaremos. Y repito, es peligroso divagar. Porque si Dios llega a decir de nosotros: déjenos, hasta ahí llegamos, hermano. Las consecuencias son terribles. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Eso es lo último que dice. ¿Cierto? ¿Sí sabe qué es eso? ¿Cuál es el reposo del pueblo de Dios? Lo dice Hebreos literalmente. Es el reino de los cielos. Para Israel era la tierra prometida, pero para nosotros el reino de los cielos. Y usted ve que no perdonó ni aún a Moisés. No entrarán en mi reposo. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. O sea, vivan como quieran. Caminen en esta senda como ustedes quieran. Porque gente que dice: no, yo quiero seguir en el evangelio y no me voy a descarriar, pero quiere vivir a su manera. Y no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Como el arca, cuando trasladaban el arca,
¿cierto? David y todo el pueblo trasladaban el arca en pompa y bullicio y panderos y danza y alegrías y gloria a Dios. Pero tropezó y Usa quiso sostenerla, cayó muerto. ¿Y qué pasó? David le preguntó a Dios, ¿pero qué pasó? Porque aparentemente todo estaba muy bien. Hizo un carro nuevo y lo ató a vacas no paridas y en fin, un montón de cosas buenas para, supuestamente según el corazón de David, para Dios buenas, eran cosas buenas, costosas. Entonces David le dice, pero Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y Dios le dijo, por no hacerlo conforme a lo que está escrito. Así de sencillo, hermano. Dios mío, pero ¿por qué a veces nos pasan cosas? Y a veces están ahí por meses. Y nosotros decimos, Señor, ¿por qué? Y oramos, Dios mío, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Así de sencillo. Por no hacerlo conforme a lo que está escrito. Por querer hacerlo a nuestra manera. A como yo pienso, es que a mí me parece. Es que yo vi, es que yo leí. Es que yo hice aquello allá y yo hice aquello aquí, me parece que es así. En YouTube dice, ahí había un video. No, es que en Instagram sucedió esto, alguien publicó tal cosa y a mí me parece que así es. Fulano predicó, el gran doctor, el conferencista, el apóstol. No, es conforme a lo que está escrito. Amén. Los dejaré por tanto a la dureza de su corazón. Salmo 81:12. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Hermano, así palabritas bien comunes de nosotros. Qué miedo. Qué miedo que Dios diga, déjalo. Como a Efraín. Repito, Dios insistió con Israel. Y ya vimos que en el caso de Judá fue llevado a Babilonia y esa cautividad tan terrible, y primero el juicio cuando entraron a Jerusalén los babilonios, que dice que los jóvenes estaban como estiércol regados por las calles y una matanza terrible, hermano, pero salieron de Babilonia curados de la idolatría. Porque Dios insiste hasta lo último y a veces le toca de usar de cosas muy duras. Pero como Efraín no dio a torcer el brazo, hermano. Entonces un día Dios dijo, Efraín es dado. O sea, con ese no hay que hacer. Es dado a ídolos. Déjalo. ¿Qué cosa cuando Dios dice déjalo? Cuando Dios deja al hombre, él mismo se va hundiendo, man. Porque como está a los designios de su propio corazón, y la Biblia dice que el designio del corazón del hombre es siempre hacia el mal, sin esperanza, se va dirigiendo y se va hundiendo hacia un abismo eterno. No de una vez. Porque hay gente que dice, no, pero es que fulano se descarrió, fulano se apartó, fulano mire cómo vive, véalo. Está bien. Está contento. No le pasa nada. Es como cuando una persona se introduce en el desierto y entonces le dicen, se va a morir de sed allá. No, es que mire, tengo estas 3, 4 canecas de agua, las llevo en este carro y yo me voy por allá y trae problema. No hay problema mientras le dure el agua. Va tomando y va introduciéndose al desierto y va tomando y va tomando y va tomando, al último se le acaba y ¿qué va a hacer? Cuando una persona se aparta, como el Espíritu Santo ha estado ahí, es como si le queda una reserva de agua, pero eso se agota.
¿No ha leído el pasaje allá de Mateo? El espíritu inmundo que vuelve. Entonces se hunde, hermano, en corrupción, en maldad, creyendo que la vida es así, que ese es el camino. Por no ir a Dios, por no estar constantemente conectado a la palabra, pierde la sensibilidad. Viene la dureza de corazón. Ya no se reconoce el camino cuál es. Parece que todos los caminos llevan a Roma tal vez, pero no al cielo. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, hermano. Amén. ¿Por qué? Por no conocer sus caminos, por no tener en cuenta a Dios. Así pasa con la humanidad, así pasa con el inconverso y así pasa con el creyente que se va conformando y empieza a divagar. Pablo lo deja muy claro en Romanos capítulo 1. Venga, abra Romanos capítulo 1 y vamos a leer a partir del verso 18. Y usted va a encontrar esa palabrita, esa frase varias veces. El abandono de Dios, o sea, que Dios lo suelta, que Dios lo deja al ser humano, al hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Primero, Dios concientiza, Dios enseña, Dios capacita para que vivamos o podamos vivir como Él quiere. Dios da los recursos. Nadie podrá, no tienen excusa, nadie podrá decir, Dios mío, pero es que yo no sabía que... No habrá excusa, porque Dios enseña. Mire, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí ve? No oyeron a Dios. Les pareció mejor sus propios razonamientos, lo que ellos pensaban, lo que creían. No, es que es de esta manera. Y Dios hablando y enseñando, no, es de esta manera. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, ¿qué? Los entregó. Primera, los dejó. ¿Usted quiere así? ¿Quiere de esa forma? Listo. ¿Los entregó a qué? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Amén. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Así es como empieza. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, ¿qué? Los entregó. 2 veces. Los entregó a pasiones vergonzosas. Empiezan dejando la verdad, la palabra, la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La única que santifica, hermano. No es su esfuerzo, no es su voluntad, no es su dominio propio, no es la filosofía, ni las ciencias, ni los videos de ninguna parte.
es la verdad de la palabra de Dios. Y así se empieza haciéndolo a un lado, en cosas aparentemente pequeñas, sencillas, pero se termina honrando y dando culto a las criaturas, corrompiendo sus propios cuerpos y llegando a la inmundicia, dice aquí, mire. Las concupiscencias de sus corazones, deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. No, que nació así, mentiras. No, que es que decidió lo que él quería hacer. No, Dios dice que es contra naturaleza. Y listo, no hay más que decir ahí. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, eso es lo natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo ¿qué? Hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Contra naturaleza y extravío, eso es extraviarse. Y para extraviarse comienza divagando. Amén. Y como ellos, oiga el versículo 28, la tercera vez, mira, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Bendito el nombre del Señor, hermano. Aquí es donde tenemos que detenernos, hermano. ¿Está escuchando? ¿Qué fue lo que no aprobaron? Eso es tener en cuenta a Dios. Para todo hay que tener en cuenta a Dios. Esa frase que se dice mecánicamente, rutinariamente, sin valor, sin sentido, que es, si Dios quiere, hay que hacerla real. Que no sea una expresión lingüística nomás. Hay que tener en cuenta a Dios, siempre y para todo. No hay nada tan grande que Él no pueda, ni tan pequeño que no le preste interés. Tener en cuenta a Dios, hermano, que es una de las cosas que los evangélicos de hoy en día hacen y deshacen y no tienen en cuenta a Dios. No, sí, hermano, claro, yo lo hice en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Eso es, se ha convertido en muletillas. Gloria a Dios. Como cuando uno principiante predica y repite mucho aleluya. Y hermanos, que tal cosa, gloria a Dios, y hermano, y lo otro, aleluya. Y hermano, gloria a Dios y aleluya. Y se convierte en muletilla. Sí, yo lo hice para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Ni lo tuvo en cuenta. ¿Y qué pasa? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, ¿qué? Los entregó. Vamos con 3 veces ya. Mire bien. Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, oiga hermano, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. No lo tienen en cuenta y llega el momento, mire, empieza supuestamente amando a Dios, haciendo la palabra a un lado, y ya no tiene en cuenta a Dios y termina aborreciéndolo. No, yo mi hermano, Dios me libre y Dios me guarde, yo Dios mío. Si se divaga,
Por eso la pregunta, el tema es una pregunta: ¿por qué divagas? Mire, lo aborrece. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Eso no tiene mucho chiste. Eso no hay. Todos los niños son desobedientes. No, señor, no todos. Los que entran en ese camino, ahí está igual en el mismo listado. Oiga, desobediente a los padres, no tiene chiste, y está en el mismo listadito que los fornicarios, soberbios, altivos, injuriosos, aborrecedores de Dios, detractores, murmuradores, etc. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y mire lo que dice al final: quienes habiendo entendido, ¿ve que no tienen excusa? El juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no entrarán en mi reposo. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Se unen al combo, se unen al grupo de los aborrecedores de Dios, que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí está, en el mismo grupito, pero son maestros. Segunda de Timoteo: se amontonarán maestros, son maestros. Entonces la gente: no, es que son maestros, es que es el evangelista tal, es el conferencista tal, es que lo dijo fulano de tal, es una eminencia. Más eminencia que Dios. ¿Va a dejar de atender a Dios, de tener en cuenta a Dios por atender a esa eminencia? ¿Quién le permitió ser eminencia a los ojos del hombre? Por eso, hermano, mire lo que dice Proverbios 19:27. Aleluya. Proverbios 19:27: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. La palabra de Dios es completa, hermano. Primero le dice que a dónde lo lleva el oír a otros, el oír su propio corazón, sus propios designios, sus propios razonamientos, y le dice: vea cómo es. Y entonces luego le dice: cesa, o sea, deje de hacer eso, no le preste atención, hijo mío, de oír enseñanzas que te hacen divagar. O sea, no estar, dijimos al principio, no estar en el propósito de las razones de sabiduría. ¿Cuáles son las razones de sabiduría? La palabra, las razones de Dios, los dichos de Jehová. Amén. O sea que nuevamente le está diciendo: retorne, deje ahora. Así como en un momento pudo haber dejado de oír a Dios, empiece nuevamente a oírlo, deje de oír otras personas, de oír otras cosas, otros argumentos, y empiece a oír nuevamente las razones de sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios, hermano. No divaguemos. No divague, hermano. No es tiempo de divagar. Amén. No es tiempo de hacernos perezosos, conformes. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, dice que es tiempo de levantarnos del sueño. Y da la razón, porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Está más cerca, hermano. No sabemos cuánto, pero en cualquier momento suena la final trompeta. Romanos capítulo 13, verso 11, miren. Abra su Biblia ahí, Romanos 13,
11. Y esto conociendo el tiempo. Dios nos ha enseñado, nos ha capacitado para conocer el tiempo. Tenemos con qué, si queremos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Es verdad? Aleluya. Como 40 años más cerca nuestra salvación, mi salvación, hermano, que se consume. Que venga Cristo y nos levante hasta las nubes, nos lleve al reino de los cielos. Amén. Está más cerca, hermano. La noche está avanzada y se acerca el día. Oiga, hermano, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día. Oiga, hermano, como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Se acerca el día, hermano, el día de las coronas, el día de la coronación, hermano. ¡Hay corona! El coro dice: yo tengo una corona allá en el cielo. No pierda de vista ese galardón, hermano. Manténgalo presente. ¡Hay corona! Por eso Pablo dice: cero glotonerías y borracheras, cero lujurias y lascivias, cero contiendas y envidias. Amén. ¿Qué es lo que Él quiere? El Espíritu Santo, que quiere de nosotros: vestidos del Señor Jesucristo. Amén. Vestidos de Cristo, hermano, y tendremos corona. Hay corona. Hay que pelear la buena batalla, hay que acabar la carrera, hay que guardar la fe. Amén. Miremos en la Biblia que hay corona. Mire, hay corona incorruptible. Esa no es de aquí, de esta tierra, esa no se corrompe. Incorruptible. ¿Para quiénes? Para los que tengan dominio sobre la carne, sobre el viejo hombre. Primera de Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Para quién? Para aquel que de todo se abstiene, domina el viejo hombre, lo somete, lo sujeta, le dice a la carne: no, tendrá corona incorruptible. Aleluya. Segundo, una corona de gozo. Aleluya. ¿Para quién es la corona de gozo, hermano? Para los que ganan almas. Para los que ganan almas. Aleluya. Primera Tesalonicenses 2:19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Claro, eran ellos la corona de gozo de Pablo, los que se había ganado. Una corona de gozo para los que ganan almas. Una corona de vida para aquellos que resisten las pruebas. Las pruebas no son para que usted se esté lamentando, que usted se esté quejando, que esté toda llorando y diciendo que es muy duro. No importa tan cierto sea. Pero las pruebas son para que usted las resista, les ponga el pecho y alabe y glorifique a Dios para que le ayude a pasarlas. Amén. Mire, verá, Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A su nombre. Una corona de justicia. Oiga, ¿para quién? Para los que aman su venida. Para los que aman al Señor Jesucristo. Para los que aman la palabra, porque el que me ama, mi palabra guardará. La corona de justicia es para esos. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Maravilloso el nombre del Señor. Y una corona de gloria para los que se disponen a apacentar la grey de Dios. Amén. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay corona, hermano. Claro que sí. Hay recompensa. Hay victoria.